Diccionario Bíblico Hablado, una producción de Big Music Enterprise a través de Arte Global Internacional. No olvides suscribirte, dejar la campanita de notificaciones. Vamos efectivamente con la letra Abel. Aunque se conoce más como el nombre del segundo hijo de Adán y Eva, la palabra hebrea Abel también aparece frecuentemente con el significado de vanidad, soplo o vapor. Quizás como nombre de persona alude a la brevedad de la vida. Tal fue el caso de Abel, Génesis 4:8, luego de haber ofrecido por la fe más excelente sacrificio que Caín, Hebreos 11:4. Este lo asesinó, Génesis 4:4. No declara directamente la razón por la cual el sacrificio de Abel como pastor de ovejas fue mejor que el de Caín, cuyo sacrificio provino de los frutos de la cosecha. Tampoco existe ninguna evidencia antigua correspondiente a ese periodo que sugiera que el sacrificio animal fuera mejor que la ofrenda de cultivos, frutos y metales o piedras preciosas. Afortunadamente, en 4 al 7 aparecen dos condiciones que proporcionan una respuesta parcial. Caín no había hecho lo correcto, Abel sí. No obstante, ¿por qué fue correcto lo que hizo Abel? Es una pregunta sin respuesta por parte de los historiadores. Los profetas y los sabios de Israel, Hebreos, del 11 al 4, ofrece una razón adicional: la fe de Abel. Su relación de fe con el Señor lo guió a presentar un sacrificio mejor, la grosura de los animales, a vivir como una persona mejor, aquella que es justa delante de Dios, y a dar testimonio eternamente, aún en la muerte. Identificado como el primer mártir justo entre los profetas y los enviados a Israel. La sangre de Abel clamaba pidiendo venganza de parte de Dios contra los injustos. En contraposición, la sangre de Cristo satisfizo ese clamor de venganza de parte de Dios contra los injustos, llevando a cabo el perdón de los pecados y haciendo posible la reconciliación de los pecadores con Dios. La muerte de Abel es un prototipo de la muerte de Cristo. Nombre geográfico utilizado individualmente y como primera parte del nombre de otros lugares, tal como se ve a continuación. El Abel hebreo es una palabra distinta que se escribe en forma diferente a la del nombre de persona Abel. El significado preciso del término que hace referencia a un lugar es incierto. Podría significar arroyo o pradera cerca de un arroyo. Abel Memacá, ciudad con fuerte tradición israelita, famosa por sus personas sabias. Joab sitió la ciudad cuando Seba huyó hacia allí después de su intento de liderar una rebelión contra David. Una mujer sabia lideró a la ciudad al conseguir que sus habitantes ejecutaran a Seba. Ben-Hadad, rey de Siria, respondió al pedido de ayuda de parte de Asa, rey de Judá, y conquistó Abel-Bet-Maca de manos de Basa, rey de Israel. Tigal-Piser, rey de Asiria, capturó la ciudad de manos de Peca, rey de Israel. Abel-Bet-Maca se identifica con la actual Abil-el-Oán, unos 20 kilómetros 12 millas al norte del lago Ulén, cerca de Dan. Su nombre indica que en alguna ocasión formó parte de la ciudad este estado de Maca, controlada por los arameos. Abel-Maín, nombre geográfico que significa quebrada de aguas, se utilizó en 2 de Crónicas 16:4 para referirse al lugar que se denomina Abel-Bet-Maca. Primera de Reyes 15-20. Si Abel-Maín es una ciudad distinta, su ubicación exacta al este del Jordán se desconoce. Abel-Mejola, nombre geográfico que significa arroyo de la danza circular, ciudad o ciudades limítrofes cuya ubicación es incierta. Gedeón luchó contra los madianitas en el territorio de Isaacar al oeste del Jordán. Salomón ubica a Abel-Mejola en un distrito que incluye Tanat, Megiddo y Bet-Sean. Aquí se encontraba la casa de Eliseo. Abel-Misraín, nombre geográfico que significa arroyo de Egipto, o bien lamento de los egipcios. Si derivara de una palabra hebrea diferente, pero que se escribe de manera similar. Los hijos de Jacob hicieron luto por él allí, al este del Jordán. Al asignarte este nombre, los cananeos identificaron a los hijos de Jacob como egipcios. Abel-Keramín, nombre geográfico que significa arroyo de las viñas. El juez jefe extendió su victoria sobre los amonitas hasta Abel-Keramín, cuya ubicación al este del Jordán no se conoce con certeza. Abel-Sitín, nombre geográfico que significa arroyo de las acacias, última parada de Israel antes de cruzar el Jordán.
Aves. Nombre geográfico que significa con significado desconocido, ciudad otorgada a Isaacar. Abi. Nombre de persona que significa mi padre, madre del rey Ezequías. Abi es la forma abreviada de Abías. Abi-Albón. Nombre de persona que significa mi padre dominante, uno de los 30 héroes de David. Se lo llama Abiel. Probablemente el nombre original que aparece en 2 de Samuel haya sido Abi-Baal, cuyas letras fueron cambiadas para evitar el nombre idólatra de Abiel. Abías. Nombre de persona que significa Yahvé es mi padre. Segundo hijo de Samuel, cuyos actos malvados como juez llevaron a Israel a exigir un rey. Hijo de Jeroboam, primer reino del norte, Israel. Murió conforme a la profecía de Ahías. Hijo de Juan y segundo rey del reino del sur, llamado Abían en 1 Reyes 15, nombre que significa mi padre es Lan. Omar, posible referencia a un dios cananeo. Abías fue el favorito de su padre y anduvo en los pecados de éste, pero mantuvo la adoración en Jerusalén como correspondía. Y Dios le dio la victoria sobre Jeroboam de Israel. Abías fue recordado por su familia numerosa. Aparece en la lista de los antecesores de Jesús. Esposa de Ron, relacionada con la genealogía de Caleb, en un texto cuyo significado no es claro. Otro significado, nieto de Benjamín. Otro significado, descendiente sacerdotal de Aarón. Lideró el 8º turno de 24 sacerdotes que servían en el templo. Otro significado, sacerdote durante el liderazgo de Nehemías que firmó un pacto para obedecer la ley de Dios. Otro significado, sacerdote principal durante la época del regreso del exilio y luego un linaje sacerdotal al cual pertenece Zacarías, padre de Juan el Bautista. Otro significado, madre del rey Ezequías y en consecuencia notable influencia política. Abiasar. Nombre de persona que significa mi padre ha recogido o cosechado. Sacerdote levítico del linaje de Coré, que se rebeló contra el liderazgo de Moisés. Abiatar. Nombre de persona que significa padre de la abundancia. Hijo de Abimelech y 11º sumo sacerdote en la sucesión de Aarón a través del linaje de Elí. Sobrevivió a la matanza de los sacerdotes en Nob y huyó hacia donde estaba David y se escondió del rey Saúl en la cueva de Adulán. Luego de escapar con el efod, Abiatar se convirtió en sumo sacerdote y principal consejero de David. Compartió con Sadoc la responsabilidad de llevar el arca a Jerusalén. Si bien permaneció fiel a David durante la rebelión de Absalón, luego respaldó a Adonías como sucesor del rey David en lugar de Salomón. Este lo destituyó del sacerdocio y lo desterró a Nanot, su ciudad natal, cumpliendo la profecía de Elí. Se le perdonó la pena de muerte solo por su servicio fiel al rey David, padre de Salomón. Marcos 2:26 registra la declaración de Jesús en cuanto a que David sacó los panes de la proposición del lugar de adoración cuando Abiatar era sumo sacerdote en Nob. En 1 Samuel 21:11 se registra que esto sucedió cuando Ahimelech, padre de Abiatar, aún era sumo sacerdote. No obstante, Abiatar efectivamente se convirtió en sumo sacerdote unos días después de este incidente. Algunos manuscritos griegos del Nuevo Testamento omiten siendo Abiatar sumo sacerdote. Tal vez haya sucedido que Abiatar era cosacerdote con su padre o bien que haya habido un error de copista en el Evangelio de Marcos. Abid. Mes de la liberación de Egipto que dio comienzo al Éxodo y en consecuencia de la fiesta de Pascua. Mes de cosecha que abarcaba parte de marzo y abril. Abid significa espigas de grano. El mes se renovó posteriormente Nisan. Abida. Nombre de persona que significa mi padre sabe. Era el 4º hijo de Madián, en consecuencia nieto de Abraham a través de su esposa Septura. Abidán. Nombre de persona que significa mi padre justo. Antiguo líder de la tribu de Benjamín que ayudó a Moisés y Aarón a censar al pueblo en el desierto, y capitán de la tribu durante la marcha por el desierto. Él y su familia ya no eran líderes en la época de los 2 espías, mucho antes de la reorganización para la entrada a Canaán. Abiel, nombre de persona que significa mi padre es Dios, abuelo del rey Saúl, o por lo menos íntimamente relacionado con él. El significado de texto no es claro. Uno de los hombres fuertes de David, también conocido como Abi-Albón, el Arbavita. Abiezer, nombre de persona del lugar que significa mi padre es ayuda. Descendiente de Manasés, su padre era Galat, hijo de Maquir, y nieto de José.
territorio que pertenecía, segundo significado, a la familia de Abiezer, de la tribu de Manasés, ubicado en la región sudeste del territorio de Manasés y que incluía las ciudades de Elmatán, Ofra y Telel. El territorio era famoso por la producción de uvas y fue hogar del juez Gedeón, uno de los 30 héroes de David y administrador de las tropas de David en el 9º mes. Abiezerita, descendiente de Abiezer. Abigail, nombre de persona que significa mi padre se regocijó, esposa de David después de haber sido de Nabal. Fue alabada por su sabiduría en contraste con Nabal, su esposo arrogante y autoritario que poseyó gran cantidad de tierras y fue un pastor exitoso. Nabal ofreció una fiesta para sus esquiladores mientras David se escondía de Saúl en el desierto de Parán. David y sus 600 hombres acamparon cerca de la ciudad de Maón. David escuchó acerca de la fiesta de Nabal y pidió un poco de comida. Nabal, en estado de ebriedad, rechazó el pedido e insultó a los 10 mensajeros de David. Este, en su enojo, decidió matar a toda la familia de Nabal. Abigail anticipó la reacción de David y cargó una caravana de asnos con comida para alimentar a todos los hombres de David. Ni bien se encontró con él, ella lo impresionó con su belleza, humildad, diplomacia y criterio. Cuando Nabal volvió a estar sobrio y escuchó acerca de los planes de David para matarlo, sufrió un ataque al corazón. Después de la muerte de Nabal, David se casó con Abigail, la segunda de sus 8 esposas. Primero vivieron en Gad y luego en Hebrón, donde Abigail dio luz a Gilead, el cual también se llamó Daniel. Posteriormente, cuando los amalecitas capturaron a Siglag, tomaron cautiva a Abigail, pero David la rescató. Segundo, hermana de David y madre de Amasa, casada con Jeter ismaelita, también llamado Itra. Su hija Amasa en una época fue comandante del ejército de David. Abigail fue hija de Nahas, a quien debido a imprecisiones del texto se lo describió como otra forma de nombrar a Isaí. Abijail, nombre de persona que significa mi padre es aterrador. Primer significado, mujer de la genealogía de Judá, esposa de Abisur. Segundo, esposa del rey de Roboán, nombre de persona escrito de otra manera en hebreo que significa mi padre es poderoso. Tercero, padre de Suriel, líder levita de la época de Moisés. Cuarto, padre de Esther y tío de Mardoqueo. Quinto, miembro de la tribu de Gad. Abilinia, pequeña región montañosa gobernada por el tetrarca Lisanías en la época en que Juan el Bautista comenzó su ministerio público. Ubicada aproximadamente a 29 kilómetros 18 millas al noreste de Damasco, en la cadena montañosa Antilíbano. La capital era Avila. En el año 37 después de Cristo pasó a estar bajo el control administrativo de Herodes Agripa I, después fue parte del reino de su hijo Agripa II. Abimael, nombre de persona que significa Dios es mi padre, antepasado de los israelitas como descendiente de Sen y Eber. Abimelech, nombre de persona que significa mi padre rey. Primero, rey de Gerar que tomó a Sara creyendo que era hermana de Abraham en lugar de ser su esposa. Se la devolvió a Abraham después de tener durante la noche un sueño de parte de Dios. Segundo, probablemente el mismo que el rey que disputó con Abraham la posesión de un poco en Berseba y que luego hizo un pacto de paz con él. Rey de los filisteos, tercero, en Gerar, relacionado o idéntico a Isaac, vivió bajo su protección y por temor hizo pasar a Rebeca por hermana suya en vez de esposa. Abimelech reprendió a Isaac y le advirtió a su pueblo que no tocara a Rebeca. Una disputa relacionada con un pozo de agua hizo que Isaac se fuera, pero que finalmente hiciera un pacto de paz en Berseba. Cuarto, hijo de Gedeón fue de Israel, asumió el poder después de la muerte de su padre, asesinando a sus hermanos y haciendo que sus parientes lo nombraran rey en Siquén. Esto dio lugar a la famosa fábula de Jotán. Dios provocó a Siquén en contra de Abimelech, quien derrotó a un ejército bajo las órdenes de Gal y luego recapturó a Siquén. Cuando trató de repetir sus tácticas contra Tebes, una mujer le arrojó una piedra en la cabeza y lo mató. El destino de Abimelech sirvió como ilustración utilizada por Joab para protegerse de David. Quinto, sacerdote en tiempos de David junto con Sadok, pero una lectura correcta de este texto probablemente corresponda a Ahimelech, como en 2 Samuel 8:17. Sexta, persona que se menciona en el título de Salmos 34. Que aparentemente se refiere a 1 Samuel 21 del 10 al 15, donde Aquis
es el que se opone a David. Abimelech tal vez haya sido un título oficial para los reyes filisteos. Abinadab, nombre de persona que significa mi padre generoso. Primero, residente de Kiriat Jearim, cuya casa fue el lugar de reposo del arca del pacto durante 20 años. Después de que los filisteos le volvieran, su hijo Eleazar oficiaba como sacerdote. Los otros hijos de Abinadab, Ulza y Ahío, guiaban el carro en el cual se trasladaba el arca de Dios desde Kiriat Jearim hasta la ciudad de David. Segundo, hijo de Isaí, que fue pasado por alto cuando David fue elegido rey. Tercero, hijo del rey Saúl, asesinado por los filisteos en la batalla del monte Gilboa. Cuarto, yerno y oficial de Salomón en Dor, puerto mediterráneo al pie del monte Carmelo. Fue hijo de Abinadab o Ben-Abinadab. Abinuán, nombre de persona que significa mi padre es con gracia, padre de Barak, comandante del ejército junto con Débora. Abirán, nombre de persona que significa mi padre es exaltado, líder de la rebelión contra Moisés y Aarón, que procuraba obtener autoridad sacerdotal. Murió cuando Dios hizo que la tierra se abriera y tragara a los rebeldes. Segundo, hijo de Hiel, sacrificado al echar los cimientos para la reedificación de Jericó, en cumplimiento de la advertencia de Josué. Abisad, nombre de persona que significa mi padre se desvió o es un vagabundo, joven virgen o doncella, que fue llevada a la cama de David durante sus últimos días para darle calor. No tuvieron relaciones sexuales, pero Salomón la consideró esposa de David cuando su hermano Adonías le pidió para casarse con ella después de la muerte de David. Salomón interpretó el pedido como un paso para convertirse en rey e hizo que ejecutaran a Adonías. Abisad era de Sunén, ciudad que protegía el valle de Jezreel. Abisaí, nombre de persona que significa padre existe, hijo de Sarbia, hermana de David y hermano de Joab, general de David. Estaba con David cuando le perdonó la vida a Ned y cuando Joab lo persiguió y lo mató. Comandó las tropas contra Amón. Quiso matar a Simei por haber maldecido a David, pero el rey lo detuvo. Lideró un tercio de las tropas de David en contra de Absalón, hijo de David. Comandó fuerzas contra Seba, quien encabezó una rebelión en el norte en contra de David. Mató a Isbimenot, el gigante filisteo que amenazaba a David, capitán poderoso a pesar de lo cual no formaba parte de la élite de los tres de David. Se hizo famoso por matar a 18,000 edomitas. Abisalón, nombre de persona que significa mi padre es paz. Otra forma de escribir Absalón. Abismo, traducción española del término hebreo tejón. A las aguas primitivas de la creación se las describe como el abismo. Génesis 1 al 2. Este concepto se repite dramáticamente en el Salmo 104 del 5 al 7, donde se representa a Dios a reprender a las aguas del abismo y separar las aguas de las montañas y los valles al establecer los límites para cada una. La creación incluye el concepto de establecer orden a través de la separación o división de lo creado y mantener cada cosa en su lugar. Este pensamiento se expresa en una metáfora interesante del Salmo 33:7, donde está escrito que Dios ha reunido a las aguas en un cántaro y ha puesto el abismo en una vasija. En el relato del éxodo de Egipto, la acción de Dios de dividir las aguas para que los israelitas pasaran se describe poéticamente como la división de las aguas del abismo. Dios sostuvo las aguas a ambos lados mientras los israelitas cruzaban el mar y la liberó cuando llegaron al otro lado, protegiéndolos así de los egipcios. Teológicamente hablando, este fue un acto de creación, la creación de un pueblo para el Señor, mediante la liberación de la esclavitud en Egipto. Las aguas del abismo pueden ser destructivas o edificantes, maldición o bendición, cuando traspasan sus límites. El resultado es inundación. El caso extremo que se describe en Génesis 7 es la acción opuesta a creación y solo pudo ser controlada cuando Dios envió nuevamente el viento o espíritu con el que comenzó la creación. Génesis 1:2. Y cerró las fuentes del abismo. Génesis 8 de 1 a 3. Las tormentas en el mar también se asocian con el abismo. Salmo 107, 23 al 26. En el lenguaje poético de los salmos, el abismo es una metáfora de las pruebas de la vida, que parecen abrumadoras. Salmo 69, 14, 15. Podría incluso representar la morada de los muertos. Salmo 71, 20. Por otra parte, las aguas del abismo son una bendición sin la cual la vida no podrá continuar. Deuteronomio del 8 al 7. Describe la tierra prometida como tierra de arroyos, de fuentes y abismos que riegan la tierra para que produzca grano y fruto.
Ezequiel 31:4. Cuando Jacob bendijo a su hijo José con las bendiciones del abismo que está abajo, estaba intentando conceder fertilidad a José, a su descendencia y a su tierra. Génesis 49:25 y Deuteronomio 33:13-17. Como bendición o maldición, el abismo se presenta como poder que solo puede ser controlado por el Dios creador. Salmo 95:4. La Biblia griega o Septuaginta traduce teón por abismo y lo relaciona con la fosa, la morada de los muertos, Romanos 10:7, y el lugar de los espíritus malignos, Lucas 8:31, incluyendo la bestia del Apocalipsis, Apocalipsis 17:8.